Ay- el de Ajahn Mahaboa, un monje muy famoso. Después también fui a uno de los monasterios donde Ajahn Mun estuvo un Ah, sí. tiempo. Sí, sí, sí. Y bueno, pues es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Y después en Bangkok hay hay un monasterio en el corazón de la ciudad. Es un monasterio a donde Ajahn Mun y sus discípulos iban cuando tenían que ir a Bangkok. Digamos, o sea, su medio no era ese, desde luego, ¿no? Ya, Ellos preferían siempre estar en la foresta, pero a veces había cuestiones, ya sea, por ejemplo, de salud, cuestiones de hospitales o también más bien cuestiones un poco burocráticas, ¿no? Y estaban forzados a ir claro. a Bangkok. Entonces se quedaban ahí en ese monasterio y entonces hay fotografías de él y es muy interesante, ¿no? O Sí. sea, uh-huh. En fin, es una cultura muy rica, muy rica, muy diferente a la nuestra. Es muy, muy, muy diferente. Y por supuesto, como ustedes ya lo saben, hay mucho que aprender de ellos, ¿no? Hay mucho que aprender, su modo de ser. Uno se da cuenta de que la forma en la que son los tailandeses viene mucho del budismo, ¿no? De siglos de práctica budista, ¿no? Entonces es muy, muy interesante. Había una de las cosas que también me llamó mucho la atención de cómo cuenta él cuando se sentaba, empezaba, dice que se empezaba, que tenía la mente muy discursiva, que empezaba a Sí, reflexionar, a sí, reflexionar, a reflexionar. Y, y bueno, esa inquietud, ese discurso mental que tenía, incluso como que hablaba y se contestaba y todo, ¿no? Eso me llamó mucho también la atención, ¿no? sí, Este, cómo logró igual la calma y bueno, todos los estados, ¿no? A pesar claro. de esa mente que tenía así, ¿no? Bueno, creo que todos, todos tenemos un poco de eso. No, claro, por eso, por supuesto. Yo batallo Yo el mucho primero, con yo una la mente primera. un poco hiperactiva, ¿no? Mi mente es hiperactiva, ¿no? Eh, Desde siempre, ¿no? No está quieta, pero bueno, pues Aceitarse. entrando en la disciplina, uno puede sistemáticamente ir bajando el ritmo, ¿no? Pero por Sí, ejemplo, a lo largo de, bueno, llevas tantos años, que a veces, porque yo a veces me pregunto, yo también se lo he preguntado al venerable en Andicena, y que me acuerdo que ¿y eso qué tiene que ver? Me dijo. Usted siga meditando y siga estudiando. Eso, porque yo le decía que llegaba un momento que no sabía si había progresado en algo. Dice, ah, sí. eso no lo piense, me dice. Usted siga estudiando y siga meditando. O sea, Bueno, como que, ¿eh? es una cuestión muy interesante. Digo, yo lo veo cuando yo veo mi vida en retrospectiva, digamos, porque ya llevo algunas décadas en esto, ¿no? Me doy cuenta de que, o sea, si así de primera impresión, piensa uno que no he progresado nada, ¿no? Ah, sí. Pero si uno ve con mucho cuidado, ¿no? Analiza cómo era uno antes, se da cuenta de que a ver un momento, no, sí ha habido progreso, ¿no? No es la misma la intranquilidad de hoy en día que la intranquilidad hace 20 años, ¿no? Claro, Hace 20 años, o sea, simplemente no había no había forma de calmar la mente, ¿no? Había una inercia tremenda, ¿no? Pero sí, bueno, con el tiempo y con la práctica sigue existiendo la intranquilidad, digamos, pero dura menos, claro. ¿no? Y ya sabe uno, ya conoce uno más la mente y sabe qué cosas tiene uno que hacer específicamente, ¿no? Cuando Claro, esto sucede, bueno, pues entonces hago esto y claro, así, ¿no? sí. Sí, no, progreso hay para todos, definitivamente. Y claro, pues eso va a ser mucho en la medida de qué tanto se aplique uno
claro. a la práctica. Ahí está la cuestión, ¿no? Eh, yo pienso que muchos meditadores eh, generalmente, ¿cómo diría? Yo lo que observo en mucha gente es que la gente tiende a practicar por oleadas, ¿no? Hay temporadas en que se aplican mucho y después viene un decaimiento de la intensidad, de la frecuencia, pasa un tiempo como de letargo, donde no hay mucho movimiento y después nuevamente vuelven a tomar un buen ritmo y las condiciones son más favorables, etcétera, etcétera, ¿no? Nunca es una cuestión uniforme, ¿no? Sí, además, claro, uno como laico, uno está forzado a ajustar las circunstancias, las condiciones de vida, ¿no? Para, para, para poder practicar más fácilmente, ¿no? Eso creo que esa es una de las cosas en las que yo insisto mucho, ¿no? Eh, uno tiene que diseñar el estilo de vida en lo posible, ¿no? Sí, porque bueno, hay ciertas obligaciones que no puede uno dejar, ¿no? Realmente el trabajo es algo que determina mucho el estilo de vida, ¿no? Bueno, ese es un dado, ¿no? Entonces, de ahí no, es muy difícil eh, apartarse de esa condición. Pero bueno, si ya es una condición dada, entonces alrededor de eso uno tendrá que ajustar ese estilo de vida para optimizar la práctica, ¿no? A eso me refiero, ¿no? Ahora, si uno realmente tiene una gran determinación y es paciente, entonces ese ajuste es a largo plazo, ¿no? O sea, está uno pensando en 10 años adelante, ¿no? ¿Cómo imaginaría uno la propia vida, pero en términos de la práctica del Dhamma, ¿no? Y entonces Mm. creo que es muy conveniente reflexionar de esa forma y de alguna forma idealizar o tratar de visualizar cuáles serían esas condiciones que para nosotros serían convenientes, ¿no? Sí, es verdad. Eso es importante. No puede uno nada más ir a la deriva y dejar que las condiciones nos lleven para aquí y para allá, ¿no? Uno tiene que intervenir. Ahora, esa es la ventaja de la vida monástica. Los monjes y monjas ya no tienen que batallar con eso. ¿Por qué? Porque ya está establecido. El, todo el estilo de vida establecido y el patimoca, es decir, las reglas monásticas, regulan hasta cómo debe uno utilizar cómo debe uno comer, ¿no? Eh, hasta lo más mínimo, cómo debe uno vestir la túnica, cómo debe uno caminar, bueno, todo está ya reglamentado, entonces ya no tiene uno que preocuparse por nada, porque todos esos aspectos ya están cubiertos. Entonces el monje y la monja se abocan a una práctica más intensa, sin distracciones. Sí. Ahora, pero también eso mismo, digamos que es un poquito un arma de dos filos, porque es es un estilo de vida sumamente estricto, donde no hay mu prácticamente no hay mucha oportunidad para la satisfacción sensorial, ¿no? Y una persona que ingresa o de nuevo ingreso lleva una inercia, ¿no? De querer satisfacer sus sentidos. Y entonces hay un shock, puede ser muy, muy, muy difícil, ¿no? En fin, eh, eh, ambos estilos de vida tienen ventajas y desventajas, ¿no? Desventajas. Bueno, pero ahí depende mucho, porque él lo cuenta después, depende mucho del maestro que está pendiente de uno, ¿no? El maestro es un ingrediente, creo que es sumamente importante, eh, porque efectivamente digamos, voy a hablar de los buenos monasterios. Cuando digo buenos monasterios me refiero a monasterios en donde hay un estándar de Vinaya,
donde se sigue el Vinaya, ¿no? Ejemplo, monasterios de Ajahn Chah, o todos los monasterios de los alumnos de Ajahn Mun, por ejemplo. En todos ellos se sigue el Vinaya, ¿no? Entonces, en ese tipo de monasterio, eso ya está dado. Ahora, dentro de todos esos, efectivamente, como lo dices tú, el maestro es clave, y esta es una cuestión personal. Eh, Cada persona tendría que investigar y buscar un maestro adecuado, ¿no? Que se ajuste a las necesidades personales del alumno, ¿no? Ahora, típicamente, de esto nos reíamos mucho porque mi maestro, el venerable Sona, nos daba ejemplos y hablaba de personas, de monjes que eran contemporáneos, ¿no? Y decía él, existen dos grandes categorías en la tradición de la foresta, dos grandes categorías de maestro. Y dice, los, este, tienes las abuelitas, por un lado, en un extremo, y en el otro extremo los capataces, los, los torturadores, los súper estrictos, ¿no? Entonces decía él, bueno, hay personas que tú les pones a una persona, un maestro muy estricto, no van a funcionar, no funciona, simplemente no funciona. Necesitan una abuelita, ¿no? Que vea por ellos, que los consienta, que les hable bonito, ¿no? Y y lo opuesto también, ¿no? Hay personas que con una abuelita, no, simplemente no funciona. Necesitan que los empujen con una vara rígida, ¿no? Porque es una necesidad, o hay una cuestión psicológica ahí de, en la cual engarza muy bien, ¿no? El, 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 el alumno con el maestro, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que alguien, un laico o persona laica, tiene que entender es qué tipo de maestro, qué tipo de temperamento es el que tiene. Eso lo tiene que descubrir la persona, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, funciono más con maestros estrictos. Es lo que realmente hace que me mueva, porque si no, no me muevo. O sea, digo, ah, qué divertido esto, ¿no? Ah, qué simpático el maestro, mira nomás. No, necesito que me presionen mucho, ¿no? Para poder avanzar. Pero cada persona es Es diferente, verdad, ¿no? es verdad. Sí, sí, así es. Ajahn Chah tenía, tenía la gran cualidad que era, ¿cómo le llaman? Era una personalidad camaleónica. Ajahn Chah con ciertos monjes podía ser brutalmente estricto, muy, muy duro. Y con otros, ser un pan de Dios, como decimos en México, ¿no? Un verdadero pan de Dios, ¿no? Eh, una madre amorosa, por decirlo así, ¿no? Sí, y tenía la capacidad de, según el caso, cambiar su actitud. Digo, era un caso un poquito excepcional, porque generalmente los maestros son muy definidos, en la tradición de la foresta por lo menos, ¿no? Es lo que yo he visto, son muy definidos. Este es así y este es así y así son, ¿no? Entonces eso es un aspecto muy interesante, pero creo que también es súper importante si uno tiene la posibilidad de acercarse a esos maestros o si uno decide ordenarse. Entonces, esos son los aspectos que uno tiene que ver antes de decidir, ¿no? Así es. Gracias, Miguel.
No sé si tengan alguna, alguna pregunta, algún otro comentario. La vez pasada parece que había muchas preguntas y no pudimos, no hubo tiempo para contestarlas. Entonces, si tienen alguna pregunta, la podemos discutir en este momento. Miguel, Miguel. eh, perdón, estoy un poco tomado. Yo quería hacer una pregunta que no está relacionada con lo que hablábamos la vez pasada, pero que es un tema que apareció en el grupo Ujú. y está vinculado al tema de algunas experiencias de algunas personas, incluso experiencias súbitas, que acceden a ciertos estados. Y bueno, comúnmente en este supermercado espiritual enseguida se habla de iluminación, ¿no? Y, por ejemplo, había el caso una chica que tenía enfermedades psiquiátricas, incluso importantes, y Sí, comenta que ella accedió a un estado de presencia importante, incluso donde superó sus problemas psiquiátricos. Y bueno, el título del video era La iluminación. La pregunta era, claro, puede ser la iluminación en sentido, ya es un concepto la iluminación, o sea, que habría que tejer un poco más fino, ¿no? Pero para el claro, budismo aparecen sí, personajes como Eckhart Tolle, por ejemplo, que también comenta que en algún momento logra un cierto momentum de presencia y que sí, también se habla que es una iluminación, pero para el budismo en sí, me parece que esos no son los estados de iluminación. Por ejemplo, hay ciertas experiencias llanas inmateriales que tal vez se asemejan mucho más a estos estados que mencionan ellos. así es. Sí, Quería tener tu opinión un efectivamente, poco. ese es un fenómeno que se puede ver, ¿no? Hoy en día hay maestros, no necesariamente budistas, eh, de otras, digamos, corrientes, escuelas, eh, y hablan de iluminación, ¿no? Entonces, eh, como dices tú, hay que tejer más fino en el sentido de que, bueno, a ver, inclusive en el budismo, también, eh, para muchos no es completamente claro eh, en qué consiste precisamente la iluminación, ¿no? Desde el punto de vista, ahora tenemos, por ejemplo, escuelas Mahayana, Vajrayana, Theravada. Dentro de Theravada hay, hay inclusive fuertes diferencias, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los que siguen la escuela de Goenka, por ejemplo, otros que, por ejemplo, en la escuela de Goenka es algo muy diferente que, por ejemplo, como enseña Ajahn Mahaboa, por ejemplo, casi no tiene, bueno, no, son muy diferentes, ¿no? Pero bueno, y efectivamente, como lo mencionas también, siendo la persona budista o no, es posible para mucha gente, cuando las circunstancias lo permiten, acceder a estados superiores de conciencia, ¿no? Eh, que pueden ser confundidos con iluminación. Eso es muy común, es muy común, ¿no? Entonces, realmente ahora, hablando de Theravada, hablando de la tradición de la foresta, digamos, ya restringiendo mucho el campo, sucede, es muy común, inclusive entre monjes y monjas, inclusive ya con varios años en la vida monástica, que en un momento dado piensan que han logrado una etapa de iluminación, ¿no? Y resulta ser que en la mayoría de los casos están equivocados, es decir, se sobreestiman, ¿no? Afortunadamente, es otra de las grandes ventajas de la vida monástica, es que hay feedback, hay retroalimentación de nuestros compañeros, de los compañeros, ¿no? De vida monástica, ¿no? Entonces, porque generalmente
si algún monje tiene ese tipo de experiencia, eh, creo que es parte del proceso de investigación, compartir la experiencia con otros monjes, ¿no? El Vinaya prohíbe a los monjes y monjas compartir sus experiencias con los laicos, pero no hay ninguna restricción para hablar de esas experiencias dentro de la comunidad monástica, ¿no? Entonces el monje o la monja típicamente hablaría con sus compañeros acerca de ello y sus compañeros lo interrogarían, ¿sí? Habría una especie como de interrogatorio y en base a eso se puede, se puede tener una cierta idea de si sí o de si no, ¿eh? Pero eso es una cuestión extremadamente delicada, ¿no? Porque, ¿qué cosa es lo que ha pasado? Lo que pasa comúnmente. Digamos, por ejemplo, en el caso de Ayan Moon, eh, parece no haber habido mucha, mucha duda acerca del logro, ¿no? O sea, está el episodio en donde le narra la experiencia a otro monje, ¿no? Compañero suyo, amigo suyo, y ya posteriormente, a lo largo del tiempo, ese monje al que le narró, compartió la narrativa de la experiencia de Ayamun, y así es como llegó a saberse, ¿no? Y así es como sucede muy a menudo en la tradición de la foresta, ¿no? Que tal o tal maestro es un arahant, o tal maestro es un anagami, por ejemplo, y eso resulta de haber compartido la experiencia con otros compañeros del Sangha, ¿no? Entonces, pero repito, eh, para que se dé eso, ese monje o monja ha pasado a través de un tamizado, ¿no? Es decir, generalmente lo expresaría inicialmente solamente a su maestro, ¿no? Y el maestro entonces es el que interrogaría, observaría y demás. Y el maestro, en caso de que haya una sobreestimación, el maestro tiene la obligación de puntualizar el por qué es una sobreestimación. Y entonces todo queda muy bien y digamos, como decimos, todo queda en familia y no hay ningún problema, ¿no? El problema es cuando un monje o una monja externa eh, su, lo que él entiende como su experiencia y lo externa, por ejemplo, en un video o en una plática en la que hay laicos. Ahí hay un grande problema porque eso ya, independientemente de si es cierto o no, de entrada, es una falta que se llama pachitilla. Es una de 92 faltas relativamente graves que conllevan confesión y algún tipo de penitencia, ¿no? Entonces, es grave que a un monje o monja eh, se le salga, ¿no? Decir algo al respecto eh, cuando hay laicos, ¿no? Si la aseveración hay dos posibilidades. La más común es que la persona es sincera, pero ha incurrido en una sobreestimación. Y ya es raro, pero también se da el caso de que la persona miente a propósito. Y en ese caso, el Vinaya establece que esa persona automáticamente deja de ser un bhikkhu o una bhikkhuni. Automáticamente, sin mayor intervención, sin mayor procedimiento, automáticamente esa persona ya quedó descalificada, ¿no? Y no puede volver a ingresar a la orden en esa misma vida, ¿no? Entonces, es una cuestión muy delicada. Ahora, estamos hablando de tradición de la foresta que sigue el Vinaya, ¿no? Ahora, fuera de eso, vayan a YouTube y vean, y tienen muchos ejemplos. Eckhart Tolle es un ejemplo. Él sabrá lo que quiere decir con su iluminación. Luego hay
Otro se llama Neil Armstrong, que reclama que es un arahant, y hay otros que también supuestamente son laicos Theravadas, que son arahants y que andan por ahí caminando, lo cual es un poco contradictorio desde el punto de vista más conservador, ¿no? Porque se acepta que si un laico logra el estado de arhat, eh, hay dos posibles situaciones. Una, parece ser que a los pocos días esa persona pasaría a parinirvana si permanece como laico. Y de otra forma, esa persona buscaría inmediatamente ingresar a la orden, ¿no? Esos son los dos posibles destinos para un laico que logra el estado de arhat. Entonces, eh, y eso está en los comentarios, por lo menos. En los comentarios se dice eso, ¿no? Hasta Nagami podría vivir como laico. Es posible que haya anagamis en el estado de laico, es muy conocido, eso es conocido. Parece ser, digo, se considera una practicante de la época moderna, una tailandesa que se llamaba Upasika Kinanayon. Upasika Kinanayon es conocida como una de las maestras más estrictas, maestras de Dhamma, y parece ser que eh, era una persona más o menos, podríamos decir, una persona normal, pero al practicar a lo largo de los años, eventualmente se convirtió en una anagami, y casi toda su vida fue una anagami, y después parece ser, eso no lo tengo bien constatado, pero parece ser que se tornó en un arahant y al poco tiempo murió. Me parece ser que murió como arahant, pero casi toda su vida activa fue una anagami, y mostraba todos los signos de un anagami, ¿no? Tenía una completa y total indiferencia por cualquier tipo de placer sensorial, fuera mayor o menor o diversificado de cualquier tipo, estaba ya completamente inmune. Entonces, ese es un ejemplo, digamos, moderno, que se conoce, ¿no? En el medio, ¿no? Ahora, tenemos también, por ejemplo, el caso que se refiere en los sutas, del alfarero Gatikara. Gatikara, y esto sucedió, esto está relatado en el Majjhima Nikaya, pero se refiere a un evento que sucedió en el tiempo del Buda Kassapa. En el tiempo del Buda Kassapa, Gatikara era un laico y era un alfarero, era el principal, ¿cómo se dice? Eh, ¿Cómo se dice en español? Supporter, el principal eh, Benefactor. asistente, Ah, benefactor, gracias, esa es la palabra. Era el principal benefactor del Buda Kassapa. Y este laico Gatikara era un anagami. Y a veces le preguntaban, oye, ¿por qué no, viendo tu estilo de vida, viendo cómo eres, ¿por qué no te haces monje? Vete al Sangha, ingresa y ya vas a estar más a gusto. Y entonces él respondía, no puedo, no puedo porque estoy a cargo de mis padres, y ambos, la madre y el padre, eran ciegos, entonces dependían completamente de él. Entonces él era el sostén económico, aunque vale decir que ese sostén económico era muy precario, ¿no?
porque Gatikara también, debido a su misma mentalidad de Anagami, le repelía mucho ese concepto de comerciar bienes y recibir dinero a cambio, ¿no? Le era completamente aberrante, pero estaba forzado por las circunstancias. Entonces lo que él hacía es que iba al río y traía la, la, la lama, el material para hacer sus utensilios en el horno, tenía un horno ahí en la casa, entonces cocía los utensilios y luego lo que hacía ya era conocido en la localidad que simplemente dejaba a la salida de la casa expuestos todos esos utensilios y sin decir, ni pedir, ni hacer una transacción, ya sabía todo el mundo que si alguien quería alguna vasija, la podía tomar y dejar ahí en el lugar algo a cambio, ¿no? Ya sea en especie o como dinero. Y esa era su forma de subsistencia, ¿no? Y repito, la razón por la cual no era un monje era que tenía la responsabilidad de sus padres, ¿no? Y hay historias muy fascinantes que a mí me conmueven muchísimo, son increíblemente conmovedoras acerca de Gatikara. Por ejemplo, en una ocasión, creo que iba a ser el retiro de las lluvias para el Buda Kassapa, y en el monasterio en donde estaba tenía su kuti, pero los monjes le dijeron que se había, algo así como que se había podrido el techo y tenía que ser reemplazado porque no iba a resistir las lluvias, ¿no? Y entonces el Buda le dijo a sus monjes, vayan a la casa del alfarero Gatikara y tomen el material de su techo. Y entonces fueron estos monjes, llegaron, Gatikara no estaba en casa, estaban los padres, y cuando oyeron que se aproximaban gente, preguntaron, ¿quién está ahí? Y dijeron los monjes, somos los monjes y venimos de parte del Buda Kassapa. Y los padres, que también eran fieles, eh, estaban fascinados, decían, queridos, pasen, adelante, ¿qué les podemos ofrecer? Y ellos dijeron, bueno, el Buda, el Buda Kassapa necesita un techo para su kuti. Y entonces ellos dijeron, tomen todo lo que quieran, y se llevaron toda la palma o el material para hacer el techo con las vigas y todo, se llevaron todo. Y para hacer para reparar el kuti del Buda Kassapa, ¿no? Y dice la historia que creo que por una semana estuvieron así en un estado de gozo eh, tremendo. Cuando Gatikara regresó a la casa y vio que no había techo, pues también perdón, sí, Gatikara regresó a la casa, eh, también cuando supo lo que había pasado, entonces quedó en éxtasis, creo que por 2 semanas, una cosa así, ¿no? Entonces, y luego sucedió algo muy interesante, que durante ese periodo de las lluvias, por alguna razón u otra, eh, no llovió en donde estaba la casa de Gatikara y sus padres. Entonces pudieron pasar una temporada de lluvias sin ningún problema. Ya después, de alguna forma, pusieron techo nuevamente en su casa, ¿no? Pero esa es la historia, ¿no? Entonces, algo fascinante, ¿no? Realmente muy fascinante, muy conmovedor. Pero bueno, la razón por la cual hablamos de esto es que efectivamente es posible que haya anagamis como laicos, ¿no? Claro, el estilo de vida es prácticamente el de un monje. Por supuesto, de entrada son 8 preceptos, ¿no? O sea, no son 5 preceptos, son 8 preceptos por lo menos. Una vida de 8 preceptos, sí. Y creo que sí hay gente así actualmente. Uh, hay laicos que, digo, uno no lo sabe a ciencia cierta, ¿no? Pero hay indicios, ¿no?
Eh, por ejemplo, bueno, está Upasika aquí en Nanayon, después en Sri Lanka, eh, un maestro relativamente famoso hace algunas décadas, ya murió, era más o menos conocido, no recuerdo el nombre, pero todo indicaba que era una Nagami, se dedicaba a meditar y a enseñar y a dar retiros, ¿no? Esa era su vida, ¿no? Eh, y así, ¿no? Hay algunos aparentemente, laicos. Sí, es muy, muy interesante. Sotapanas hay muchísimos, muchísimos, hay muchos. Miguel, Sí. Patti escribió una pregunta y Sole tiene levantada la mano. Ah, a ver. Ah, Deepa Ma, claro. Sí, 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 también. Famosísima, Deepa Ma. Sí, ella, por lo menos también, Anagami. Era, o sea, seguro, ¿no? Y muy probablemente, igual que Upasika Kinanayon, eh, previo a su muerte, probablemente se tornó en un arahant. Sí, son dos grandes personalidades y curiosamente mujeres, ¿no? Sí. Parece que hay muchas mujeres iluminadas mm, en varios países, ¿no? Como laicas, muchísimas. Sí, creo que más, definitivamente más que hombres. Eh, por alguna razón, eso es lo que yo he visto en Tailandia, ¿no? La cantidad de mujeres practicantes en relación a la cantidad de hombres practicantes, yo creo que es una relación como de 5 a 1 aproximadamente, ¿no? Ya en la cuestión monástica es diferente, ¿no? Por cómo se han dado las cosas históricamente, ¿no? Pero en términos generales, hay más practicantes mujeres que hombres. Y a ver, ¿quién seguía? ¿Qué otra pregunta había? Soledad tiene la mano levantada. Ah, adelante. Miguel, con respecto a lo que decía pues Miguel, quizá es mi interpretación, ¿no? Pero yo veo que justamente por el hecho de que mucha gente vive de una manera, con esa enfermedad, por ejemplo, psiquiátrica, y que después logra, ¿no? Cambiar su estado. Incluso el caso, por ejemplo, del fundador de Alcohólicos Anónimos, que, Ujú, que ahí está, que él terminó internado en un psiquiátrico con delirium tremens y de repente él tuvo también un despertar espiritual. Entonces, sí, como que a lo mejor no, sin llegar a lo que comprendemos por iluminación en el budismo, porque, por sí. ejemplo, ahí mismo en el libro de Ajahn Chah cuenta cuando él regresa de la montaña Lanka, ¿no? Que él Ujú, tiene aquella experiencia y ahí él no, que dice que es el momento que él logra la iluminación, que él dice que incluso cuando sale de ese estado ya no es lo mismo nunca más. claro, Incluso es como el pensamiento de él, dice, cuando nosotros vamos, ellos vienen, cuando nosotros subimos, ellos bajan, o sea, como que, y eso también se lo escuché decir a algún otro maestro más, que cuando uno llega a la iluminación que entendemos en el budismo, como que no sí. hay dudas, Sí, como no, que, no, 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 ¿no? la persona que tiene el logro, no, eso es una de las características. Por ejemplo, el Sotapana sabe que es Sotapana, no, no le tiene que preguntar a nadie, ni siquiera a su maestro, ¿no? O sea, lo sabe. Esa es una de las características de los nobles, ¿no? De los 4 estadios, ¿no? La persona sabe si es un Sotapana, sabe si es un Anagame, sabe si es un Sakadagami y sabe si es un Arahant, por supuesto, ¿no? O sea, Pero, pero debe haber una gama grandísima de logros espirituales que hasta uno Ah, mismo, sí, que sí, hasta claro. uno mismo puede tenerlo, porque yo de carnívora, no me digas por qué, comprendí un día
los empecé a ver a los animales de otra manera. Ah, no, sí, claro. Y eso yo considero que es como algo, un despertar espiritual que tuve, porque Sí, logré sí, sí, cambiar la mirada totalmente y la compasión que me genera a los animales, que antes la verdad que no les hacía daño, pero ni los registraba. Entonces, sí. yo creo que, no voy a decir que soy iluminada, ni mucho menos, porque yo sé por lo que No, leo, ¿no? Pero pero sí, como dices tú correctamente, lo dices correctamente, efectivamente, hay toda una gama tremenda de logros, ¿no? Por ejemplo, este es el caso que tú estás relatando, pero por ejemplo, hablemos del caso de las llanas, ¿no? O sea, hay mucha gente muchísimos laicos que tienen, por ejemplo, primera llana, ¿no? Ahí sí ya es un poco más, eh, ahí es un poco más difícil eh, establecer y discernir por uno mismo, porque el mismo Buda en Samyutta Nikaya habla extensamente acerca de las llanas y dice cómo es posible que un laico tenga la llana y no lo sepa. Y lo contrario también es posible. Cree que tiene la llana y sin embargo no la tiene, ¿no? Existen todas esas posibilidades, pero independientemente de si sí o si no, efectivamente hay gente que tiene concentración de acceso, gente que tiene primera llana con diferentes grados de dominio, porque esta es otra cuestión. Si hablamos nada más de una llana en particular, hay toda una gama ¿cómo se dice? De niveles de dominio, de niveles de dominio, ¿no? ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, cuando una persona tiene el dominio completo, es capaz de entrar cuando quiera y en la circunstancia que quiera. Determina con anticipación el tiempo en que va a estar en ese logro. Tiene la absoluta capacidad de salir de ese logro y después, y después tiene el completo dominio retrospectivo, que es la capacidad para analizar los factores que estuvieron presentes en la experiencia, ¿no? Entonces, ese es un dominio completo, ¿sí? Ahora, ese es dominio completo, pero existe toda una serie de, de subcategorías de, digamos, de dominio de la llana, ¿no? Hay gente que entra en llana muchas veces sin quererlo, ¿no? En forma espontánea, lo tiene cuando las circunstancias lo se dan, ¿no? Digamos, ese es el otro extremo, ¿no? Que es casi sin control, ¿no? Y en medio de esos dos extremos hay mucho campo, sí. Y efectivamente, ahora, eso es por lo que respecta a concentración, pero también, como el ejemplo que tú mencionas, es una especie como de noción introspectiva, un conocimiento introspectivo que la persona sabe que ahí está, que ya no puede ser de otra forma porque ya lo vio, ya lo entendió, ¿no? Yo, yo puedo compartir con ustedes un ejemplo personal, ¿no? Digo, no tiene nada de malo. Yo por ejemplo, cuando era joven yo tomaba mucho, me gustaba mucho el alcohol. Era, sí, propiamente, yo pienso que ya tenía yo una adicción y me causaba muchos problemas, ¿no? Ahora, digamos que el pico de ese problema en su punto máximo eh, coincidió con que yo conocí el budismo por primera vez a través de un libro y luego al par de meses conocí a Bhante Gunaratana. Y bueno, cabe decir en resumidas cuentas que cuando yo terminé de leer ese libro, en ese momento llegué a la conclusión de que era imposible tomar y meditar, ¿no? Y entonces, o sea, yo nunca había meditado, pero al final del libro, el libro concluía con una serie de instrucciones de meditación
Entonces, cuando vi las instrucciones y lo traté de hacer, en ese momento yo llegué a la conclusión de que son cosas completamente incompatibles, ¿no? O sea, el control de la mente y la pérdida de control de la mente. Entonces, en ese momento, o sea, no es una iluminación ni mucho menos. Simplemente fue un razonamiento lógico, si ustedes quieren, pero llegué a la conclusión de que yo no podía seguir tomando. Y Y lo ahí, dejaste, en ese Miguel, momento, a partir de ese momento, yo no volví a tomar una sola gota de alcohol. Y digo, eso ya tiene, pero eso es tiene como un despertar espiritual, Miguel, aunque no es lo crea. mismo que tú decías, es lo que tú Sí, decías. Es un claro. despertar espiritual. Por- Otro despertar espiritual que yo tuve es, por ejemplo, el abstenerme de matar seres vivos, ¿no? Cuando yo era también un chamaco joven, me gustaba la cacería. Y era una cosa, digo, desde nuestro punto de vista ahora es una cosa, no tiene sentido, es una cosa abominable. Yo lo veo como abominable, ¿no? Pero sin embargo, en ese tiempo mi mentalidad era muy diferente. Hasta que llegó, fue un punto exacto, lo recuerdo perfectamente bien, que fue el parteaguas, fue el momento decisivo en el que yo desperté. Y fue en una ocasión cuando mi madre me detuvo, me dijo, siéntate aquí, quiero hablar contigo. Y entonces explicó, todos los seres vivos, todos los que quieren vivir, así como tú quieres vivir, también esos animalitos quieren vivir. ¿No lo entiendes? Y en ese momento yo me quedé pasmado, dije, sí, tiene toda la razón, ¿qué estoy haciendo? Esto es una locura. Y en ese momento, digamos, vino ese despertar, por decir, eso está todo eso está muy lejos de la iluminación, pero son avances, son hitos, ¿no? Son demarcaciones en nuestra vida que nos cambian completamente, ¿no? completamente, sí, sí. Sí, sí, y pienso que todos ustedes, Sí, simplemente por claro. el hecho de estar aquí, yo les puedo asegurar que ustedes han tenido también muchísimas experiencias en las que han avanzado a grandes pasos, ¿no? Sin duda alguna, sin duda alguna. Entonces, pues ese es el proceso, ¿no? El proceso gradual, es un proceso gradual. A ver, una pregunta de Héctor. ¿En qué consiste y cómo se entra en la concentración de acceso? La concentración de acceso tiene en común con la primera, es una cuestión de grado nada más, porque digamos que cualitativamente es exactamente lo mismo que la primera llana. La diferencia con la primera llana es que los factores de la llana en la concentración de acceso son débiles. Es decir, la aplicación inicial y sostenida de la mente, el gozo, la felicidad y la unificación mental son débiles, están presentes, se manifiestan, son débiles y por eso se llama concentración de acceso. Es decir, es un pequeño escalón previo al afianzamiento de esos factores, ¿no? En la primera llana, esos factores se encuentran bien establecidos, son estables, persistentes, duraderos, ¿sí? Y en cambio, en la concentración de acceso eh, son inestables. En ambos casos, eh, en ambos casos, por supuesto, lo que sucede, lo que es común a los dos estados es que hay una supresión de los impedimentos, ¿no? O sea, se suprime el deseo sensorial, la aversión, el letargo y torpeza mental, la agitación y preocupación y la duda. Quedan suprimidos en ambos casos. La situación con el acceso es que eh, esos impedimentos fácilmente regresan, fácilmente interrumpen ese estado de acceso. Y, la manifestación de esos impedimentos lo hacen un estado inestable, ¿no? Es un estado inestable. Entonces el meditador simplemente tiene que
través de esfuerzo, repetir y repetir y repetir y repetir, hasta que llega un momento en que hay un, va a llegar a darse el caso de que la persona entra en ese mismo estado, pero ese estado es muy firme, es un tanto inamovible, por decirlo así, ¿no? O sea, el estado persiste y es muy estable, y los impedimentos quedan suprimidos, a tal grado que, por ejemplo, cuando se sale de ese estado, la persona permanece sin impedimentos durante un cierto tiempo, ¿no? Que va desde varias horas hasta inclusive días, ¿no? Días. Como lo relataba yo en el caso de Gaticara y sus padres, ¿no? Generaron tanto gozo y felicidad, es decir, generaron los factores yánicos que digamos, ¿cómo se dice? El estado subsecuente fue mantener ese gozo y felicidad durante una semana o 2 semanas, no recuerdo, ¿no? Como lo explica el Sutta, ¿no? Entonces, en ese caso, efectivamente, eh, lograron la llana en forma estable, ¿no? Ahora, el acceso, como digo, es un establo que en general la persona no tendría duda, ¿no? No tendría duda porque también hay otra cuestión, que también es un indicador de si uno tiene concentración de acceso primera llana, y que es que no, la proliferación mental cesa casi, digo casi, porque casi en su totalidad. Y digo casi porque esos estados, acceso y primera llana, todavía tienen aplicación inicial y sostenida de la mente. Es decir, todavía hay eh, cierto movimiento de pensamiento. Todavía puede haber pensamientos, sí, pero ya no consisten ya no son impedimentos, ya no son un impedimento, es simplemente una cierta inercia de la proliferación usual, normal, de la mente ordinaria, que podríamos llamarle, ¿no? Cuando no estamos en acceso llana, estamos constantemente proliferando. ¿Mm? Y toda esa proliferación viene ¿de dónde? De las percepciones que tenemos. Las mismas percepciones condicionan este tipo es una especie de obsesión, aunque no lo llamamos así, pero en realidad lo es, ¿no? El estado normal de la mente es un poco caótico y un poco obsesivo, ¿no? Inclusive en una persona clínicamente normal. Digo, ustedes lo saben muy bien, ustedes siéntense a meditar y es una pequeña batalla porque, ay, tengo que pagar la luz, ay, esta persona me dijo esto y bueno, yo no sé por qué lo dijo. Es decir, toda esa proliferación, parloteo, viene, llega a casi cesar cuando uno logra la concentración de acceso. Esa es una forma de identificar. Por supuesto, la otra cuestión es precisamente el aspecto de conocimiento retrospectivo del estado. Es decir, cuando uno ingresa a ese estado y después sale, uno debe dirigir la mente a hacer una remembranza de qué fue lo que sucedió y, eh, y lo puede hacer. ¿Por qué? Porque hay esa inercia de claridad mental. Entonces la persona que entra en acceso o en primera llana sabe que durante ese tiempo, que puede ir desde un segundo, por decirlo así, hasta varios minutos, eh, los impedimentos no estaban presentes. Y la proliferación mental prácticamente, prácticamente no había. En acceso y primera llana hay ocasionalmente ahí está pero lo ve uno claramente y no es ningún problema, ¿no? En fin, entonces eso es simplemente algunos comentarios al respecto. No sé si tengas alguna otra. eh, Preguntas, es como una percepción de vacío, los llanas, es neutro. Sí,
es una especie de, es una especie de, es una especie de vacuidad. Y de hecho, bueno, está en el Majjhima Nikaya, en el sutta sobre la vacuidad, precisamente da una idea de esa vacuidad en el sentido de que uno ha abandonado algo, ¿no? Uno ha dejado atrás algo, ¿no? Como dice el Buda, inicialmente uno tiene la percepción de ciudad, y con toda la agitación de la percepción de ciudad, y uno abandona esa percepción y adquiere la percepción de foresta, ¿no? Está hablando de los monjes de la foresta, ¿no? Es una percepción más sencilla, menos diversificada, pero aún es una percepción, digamos, complicada, por decirlo así. Entonces, para llegar más allá, para adelantar más en la vacuidad, entonces abandona la percepción de foresta con todos sus detalles para concentrarse en la percepción del elemento tierra. Es decir, abstrae de la percepción de bosque el aspecto de elemento tierra y se centra en eso. Entonces entra en esa vacuidad con respecto a la percepción de foresta y con respecto a la percepción más burda de ciudad, y así sucesivamente. Entonces, la concentración de acceso en ese sentido es el mismo fenómeno. Da lugar a una percepción de vacuidad, en este caso con respecto a los impedimentos, y mucho más el caso de la primera llana, ¿no? Entonces, y a medida que va uno subiendo en los estadios de concentración, va uno vaciando más y más y más, ¿no? En cuestión de la percepción. Es algo muy fascinante. Bueno, a ver, Miguel, última pregunta. No, no, más que pregunta, quería hacer una sugerencia, Miguel, por un tema que había salido en el grupo, no sé si en este grupo o en otro, pero había algunas inquietudes sobre las casinas, y como vos sos un profundo conocedor del tema de casinas, quería Sí, proponer al grupo a ver si podíamos tomar un tema para que nos lo desarrolle con toda tu experiencia, ¿no? yo practiqué muy seriamente la cuestión de las casinas cuando fui monje. Durante 3 años, 3 años practiqué casina. Eh, sí, con mucho gusto. Si ustedes gustan, podemos dedicar la siguiente sesión a una discusión sobre la práctica de casina. Si ustedes gustan, con mucho gusto hacemos eso. Eh, Quiero puntualizar que no me considero un experto, y también les puedo compartir que mi éxito con la casina fue muy relativo. No fue así. No es que haya sido insatisfactorio, no. Pero digamos, no. no- Para decirlo de otra forma, no es mi mejor objeto de meditación. Pero sí, lo que sí puedo asegurarles es que lo practiqué mucho tiempo. Y llegué a escribir por ahí un articulillo al respecto. Entonces, con mucho gusto lo comparto con ustedes porque puede ser algo muy útil para un meditador. De hecho, puede ser la clave eh, para lograr las llanas, ¿no? Entonces sí, creo que vale la pena discutirlo, y también por el hecho de que no hay muchas referencias, no hay mucha literatura. Si uno lee los suttas, las descripciones sobre casina son más bien superficiales, y el material de los comentarios no está mal, eh, pero también deja un poco que desear, ¿no? Eh, en fin, yo les propongo que en la siguiente sesión discutamos eso, ¿les parece? Muy bien. Entonces, lo hacemos así y nos vemos en 15 días, si el karma lo permite, por supuesto. Exactamente. Muchas gracias, Gracias, Miguel. Miguel. Que estén muy Gracias, bien. Miguel. Gracias. Luego. Gracias, compañeras.
Gracias. compañeros. Gracias, chicos. Bendiciones. Gracias. 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 Hasta luego, compañeras. Chao. Pues. Hasta luego.